Pero vamos a arrancar por este tema de la Corte Suprema. Ustedes saben que en el año 2003 el gobierno de Neuquén, creó un nuevo municipio llamado Villa Pegüeña, que está asentado sobre territorios reivindicados por los supuestos mapuches, porque cuando uno va a veces a los llamados mapuches, finalmente termina quedando en evidencia que la mayor parte de ellos ni siquiera tiene sangre mapuche, ¿no es así? Por eso decimos supuestos mapuches. Bueno, pero estas organizaciones, yo recuerdo una de las organizaciones mapuches que casualmente o significativamente tiene su dirección postal en Bristol, en Inglaterra, ¿no es así? Pero bueno, estos supuestos mapuches hicieron un reclamo judicial diciendo que era ilegal, que eso vulneraba sus derechos ancestrales. Entonces a mí me gusta hablar de pueblos aborígenes, no de pueblos originarios, porque de última originarios somos todos, en diferentes etapas, todos somos originarios del país. Ahora, dentro de todas las distintas camadas de los originarios están los pueblos aborígenes, que merecen tanto respeto como el resto, y que hay determinados derechos que yo soy el primero que los suscribo, mientras no afecten la soberanía nacional o la integridad del país. Entonces, ¿qué hizo la Corte Suprema frente a esto? Aparentemente hizo una especie de lavado de manos tipo Poncio Pilatos, pero que vamos a ver que no es tan así. Porque por un lado, lógico, rechazó la demanda de ilegalidad en el sentido de que, bueno, evidentemente un gobierno provincial tiene derecho a la conformación de un nuevo municipio. Pero al mismo tiempo abrió una puerta inédita en la jurisprudencia argentina a favor de ese grupo indigenista. Les voy a leer textualmente lo que dice en el punto 3 la resolución de la Corte, que dice condenar, fíjense esta palabra, condenar, reitero, condenar a la provincia del Neuquén a que en un plazo razonable y en forma conjunta con las comunidades indígenas establezca una mesa de diálogo con la comunidad mapuche catalán y la Confederación Indígena Neuquina para que implementen la consulta que fuera omitida y diseñen mecanismos permanentes de comunicación y consulta, reitero, mecanismos permanentes de comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas, reitero, determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren y adecuar de este modo la legislación en la materia, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Acá el tema no es la Constitución, sino los tratados internacionales. Entonces, por un lado es cierto, la Corte como que aparentemente quiso quedar bien con un lado o con el otro, pero estableció, por vía de la jurisprudencia, un reconocimiento inédito a los reclamos mapuches, a quienes los pone prácticamente como sujetos de derecho independientes del Estado argentino. Es la primera jurisprudencia, y esto es lo grave, y acá es donde entra el tema de ir horadando las bases de las naciones, lo que hablábamos de la agenda global, está estableciendo una jurisprudencia que comienza a resquebrajar el histórico concepto de que la nación argentina es una sola, porque ahora, según la Corte Suprema, las provincias tienen que empezar a dialogar con estos grupos indigenistas. Reitero que muchos de sus dirigentes, en este caso ni siquiera tienen sangre mapuche, como si estos grupos no estuvieran de alguna forma regidos, estuvieran por arriba de las leyes argentinas. Y ustedes dirán,
¿en qué nación empezó esta legislación? Porque todas estas cosas a lo mejor a algunos de ustedes les parece, che, no estarán exagerando, a lo mejor es un municipio, ¿no? Nada que pasa por las resoluciones judiciales o lo que sienta jurisprudencia es una anécdota. ¿Saben qué principio se estableció con esta resolución? El principio de la ideología del Estado plurinacional. ¿Y quién encabeza ese Estado plurinacional? Evo Morales en Bolivia, que ha generado una cantidad de conflictos y desórdenes en el vecino país, que antes era un Estado, pero ahora es un Estado plurinacional, quiere decir, un Estado donde hay muchas naciones, y las naciones operan con un pie de igualdad, ¿no es así? O sea que nosotros tendríamos una nación indígena dentro de la nación argentina, o habría una nación de sangre europea, o habría una nación de otras características, o sea, se querría avanzar hacia una Argentina donde ya no sea un Estado federal donde todos somos argentinos y somos subordinados o somos parte del Estado argentino, sino habría diferentes estados, diferentes naciones. Un principio que también tiene que ver con la ideología comunista, ¿no? Con la ideología comunista de destruir el espíritu de las naciones. Ese mismo canto de sirena de establecer no solamente la lucha de clases, sino enfrentar etnias unas con otras o regiones unas con otras, es también lo que en su momento realizó la revolución bolchevique para diezmar lo que en su tiempo era el imperio zarista, que no quiero decir que ahí fuera justo, simplemente se utilizó y es típicamente una herramienta dialéctica del marxismo internacional, que creyendo liberarse, el proletariado pasó a ser esclavo de algo todavía mucho peor que fue el comunismo soviético. Entonces, acá evidentemente estos grupos mapuches, algunos de los cuales, reitero, tienen hasta su dirección postal en Inglaterra, sin duda han obtenido un primer gran éxito gracias a nuestra Corte Suprema respecto de este reconocimiento legal. Ahora bien, ellos ya, digamos, tienen como una jurisprudencia que les dicen, no, ustedes de alguna forma son la nación indígena, ustedes son sujetos de derecho. Entonces ahora va a venir, ya van a ver que va a venir el otro reclamo, que es comenzar a, digamos, a ellos establecer cómo debe ser la explotación de los recursos naturales, por supuesto a pedir expulsiones de las tierras que ellos dicen que les corresponden por derecho, hablando de una supuesta propiedad ancestral sobre la propiedad del resto, que supuestamente seríamos todos nosotros, ¿no es así? Porque están los pueblos originarios y nosotros seríamos algo así como una fuerza de invasión en nuestro propio país. Esto es abre las puertas hacia la balcanización de la Argentina. Es extremadamente grave lo que ha dictaminado la Corte Suprema de Justicia. Y por supuesto, esto va a ser el camino perfecto para que esta nación indígena en ciernes empiece a establecer, por ejemplo, pactos o explotaciones, digamos, paralelas o independientes de lo que pueda plantear el Estado argentino, por ejemplo, con potencias como China, como Inglaterra, como Estados Unidos, o sea, puentear al Estado argentino y que comiencen a apropiarse esas potencias, respaldando incluso a las naciones indígenas. Y ojo, que no vaya a haber alguna intervención del gobierno provincial o nacional, porque hasta pueden pedir la intervención de, digo, a lo mejor exagerando, pero yo creo que la realidad superó cualquier política de ficción, eventualmente hasta, en fin, cuestiones de la ONU, fuerzas internacionales, ¿verdad? Puentear al Estado argentino y que en coordinación con estas potencias comiencen a apropiarse de nuestros recursos agrícolas, ganaderos, mineros, a establecer nuevos pasos fronterizos, establecer el control de rutas, como le están haciendo. Todos recordamos los incendios que hubo hace pocas semanas en la Patagonia, que no tienen responsables, que se incendiaron propiedades
de ciudadanos, de civiles, se atacaron a los centros municipales. No hay que olvidar que en Neuquén, hay una base militar china. Sabemos que el poder chino o China, por ejemplo, está detrás de ese famoso Estado plurinacional de Evo Morales. Entonces, evidentemente también vemos que a su vez los propios británicos también, cosa con la cual hasta ahora ningún gobierno se animó a meterse, tienen propiedades estratégicas dentro de nuestra Patagonia, y por supuesto también ahí dentro de la zona de Neuquén también forma parte de eso, está el tema de Vaca Muerta. Es decir, esto es muy grave y yo debo decir que realmente es un fallo lesivo de la soberanía nacional y que forma parte de esto que estamos hablando, del avance del globalismo sobre la soberanía de nuestro país, pero donde indudablemente esto no podría hacerse si desde adentro estas defecciones nacionales, de alguna forma estas traiciones a nuestra patria, no le abrieran la puerta.